El ratón y el rey. Érase una vez un ratón que encontró una rana en el camino y decidió acompañarla al río. Caminaron durante varias horas hasta que llegaron a un caudaloso río que bajaba de las montañas, donde la rana se lanzó feliz a nadar. El ratón se quedó mucho tiempo observando el agua hasta que empezó a llover. Corrió hacia un gran árbol para protegerse y encontró a un rey que estaba herido en un dedo por una espina del árbol y sangraba mucho. Entonces el ratoncito le curó la herida y le puso una venda. Vamos a volver a leer el texto para comprenderlo bien. Es un cuento muy bonito de un ratón y un rey. Entonces leámoslo. Dice: érase una vez un ratón que encontró una rana en el camino y decidió acompañarla al río. Caminaron durante varias horas hasta que llegaron a un caudaloso río que bajaba de las montañas, donde la rana se lanzó feliz a nadar. Punto. ¿Qué dice ahí? Que un ratón se encontró con una rana y decidió acompañarla al río. Caminaron varias horas hasta que llegaron a un caudaloso río y la rana se lanzó al río a nadar. El ratón se quedó mucho tiempo observando el agua hasta que empezó a llover. Corrió hacia un gran árbol para protegerse y encontró a un rey que estaba herido en un dedo por una espina del árbol y sangraba mucho. Entonces el ratoncito le curó la herida y le puso una venda. Bueno, ¿qué nos preguntarán de este cuento, de este texto? Aquí está nuevamente el cuento, el texto, para que leamos la pregunta. Dice la pregunta: el ratón se protegió debajo de un árbol, ya que. ¿Por qué el ratón se protegió debajo de un árbol? Vamos a mirar el texto donde dice que el ratón se protegió. ¿Sí? Entonces, la primera parte es que el ratón y la rana se van para el río y la rana se mete al agua. Luego en la segunda parte habla de que el ratón se quedó mucho tiempo observando el agua hasta que empezó a llover. Empezó a llover. Cuando empezó a llover, corrió hacia un gran árbol. ¿Quién? El ratón, que es del que estamos hablando. Corrió hacia un gran árbol para protegerse. ¿Por qué para protegerse? Porque empezó a llover. Entonces, si leemos bien, sabemos por qué el ratón se protegió debajo de un árbol. ¿Para qué se protegió o de qué se protegió? De la lluvia. Entonces la pregunta dice, ¿el ratón se protegió debajo de un árbol ya que estaba jugando solo, lo perseguía un lobo o empezó a llover? Como vemos en el texto, aunque no dice que él se protegió porque empezó a llover, nos dice que cuando empezó a llover, él fue y debajo de un árbol se protegió. Por lo tanto, él se protege de la lluvia. Él se protege porque empezó a llover. La respuesta correcta para esta pregunta es la opción C.